Año de 1571. En las montañas de Safed, en lo alto de Galilea, un joven de 15 años es arrastrado por los brazos por dos hombres desesperados. Sus ojos se vuelven, la boca espumando. Habla en un idioma que nadie entiende, ni hebreo ni arameo, ni siquiera un idioma humano. La multitud se aleja mientras él se debate, y los hombres lo llevan a la casa de un rabino ya anciano, de ojos firmes y tranquilos. ¿Su nombre? Isaac Luria. Para algunos, Luria era solo un místico más. Para otros, fue el último que realmente comprendió el mapa invisible de la creación. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento es que ese exorcismo, sin cruz, sin latín, sin agua bendita, marcaría el comienzo de una nueva era en lo oculto. No solo en la Cábala, sino en lo que siglos después sería el nuevo rostro de lo sobrenatural. Luria, según registros mantenidos por sus discípulos, no gritó, no agredió, solo susurró, en círculos, alrededor del cuerpo del niño. Cada palabra era un código, una reconfiguración del mundo. Los ojos del joven se calmaron, la boca se silenció, y cuando volvió en sí, llorando, solo dijo, «Él me soltó». Pero, ¿quién era ese él? Luria no respondió. En sus escritos posteriores, describió una entidad sin nombre, un fragmento de alma errante, obsesionado por cuerpos frágiles, lo que luego se conocería como Dybbuk. Esta no fue una historia aislada, ni una leyenda distorsionada. Fue documentada por rabinos, repetida por místicos y reinterpretada por psicólogos. Hoy, entre callejones oscuros y foros de la Deep Web, hay quienes afirman que los Dybbuks no solo existen, sino que han aprendido a moverse entre redes y rostros, invisibles, modernos. En 1937, en el Teatro de Varsovia, una obra llamada El Dybbuk paralizó al público. Escrita por S. Ansky, se basaba en supuestos relatos recopilados en aldeas judías de Europa del Este. La obra no era solo una tragedia, sino un ritual. En escena, un espíritu poseía el cuerpo de una joven, y el rabino, en su intento de exorcismo, recitaba oraciones reales. Algunos espectadores afirmaron sentir mareos, otros, una presencia en el escenario. Ansky decía que el texto no fue escrito, sino recibido, como si alguien o algo susurrara las líneas en su mente. Esa aura de transmisión indirecta, de saber revelado, se conecta con el concepto de Kabbalah. Recibir es el significado literal de la palabra. Lo que Luria recibió, según Gershom Scholem, no era solo conocimiento, sino un mapa del universo fracturado. El mundo, decía Luria, es el resultado de un colapso cósmico. Los vasos de luz, los Kelim, no soportaron la intensidad de la divinidad y se rompieron, esparciendo fragmentos divinos. Estos fragmentos se convirtieron en humanos, objetos, palabras e incluso demonios. La misión: reconstruir, remendar el tejido del ser mediante actos, palabras e intenciones correctas. El Tikkun Olam. Sin embargo, en el vacío entre los fragmentos habitan residuos, cascas, capas oscuras llamadas Qlīphot. No son demonios en el sentido occidental, sino distorsiones de lo divino. Y entre ellas tal vez moren los Dybbuks. Esta idea de quiebra divina inspiró más que la teología. Influyó en el arte, la política y la neurociencia. Carl Jung, por ejemplo, estudió la Cábala luriana y la vio como una analogía psíquica. El inconsciente colectivo sería un campo de fuerzas fragmentadas, donde luz y sombra se entrelazan. La posesión por un espíritu en este contexto sería la explosión de un contenido reprimido. Décadas más tarde, una psicoanalista de Nueva York llamada Galit Atlas comenzaría a reportar casos clínicos que parecían sacados de la tradición cabalística. Los pacientes informaban sentir presencias en sus cuerpos, voces que no eran de ellos, traumas heredados, miedos que parecían tener un origen anterior a su propia existencia. En su libro no utiliza el término Dybbuk, pero al describir los deseos fantasmas que ocupan al sujeto, la analogía es inevitable. Son entidades psíquicas que no piden permiso para entrar,
La ciencia puede decir que son metáforas. La religión puede llamarlos espíritus. Internet los renombra como inteligencias no humanas, entidades interdimensionales, conciencias colapsadas. Pero todas estas ideas apuntan al mismo fenómeno. Hay algo que nos sobrepasa, que nos observa y a veces nos habita. En foros en línea y videos oscuros, las historias se repiten, sueños compartidos con rostros desconocidos, voces que emergen entre las paredes, presencias en la habitación a las 3 de la mañana. Lo intrigante no es solo el fenómeno, sino el patrón. Un símbolo recurrente aparece. El triángulo invertido, el ojo aislado, el número 11. Y es ahí donde entramos en un terreno peligroso. Los símbolos son lenguaje, y en la Cábala, el lenguaje es creación. El alfabeto hebreo no es decorativo, son los ladrillos de la realidad. Cada letra es una vibración, cada nombre un código. Usar símbolos es invocar estructuras. El problema es, ¿quién controla los símbolos, controla la creación? Si estos símbolos están en los clips de música, en los tatuajes de artistas, en las marcas de moda, estamos hablando de una estética o de un ritual a gran escala. En 2004, la cantante Madonna apareció con una pulsera roja en la muñeca izquierda, afirmando que estudiaba la Cábala. Desde entonces han surgido otros nombres: Beyoncé, Jay-Z, Diddy. Shows con referencias al árbol de la vida, letras sobre despertar y ropa con nombres hebreos. Para algunos es marketing, para otros un claro signo. Los antiguos códigos están siendo utilizados y activados, no solo leídos. Si Isaac Luria tuviera YouTube, ¿qué diría? ¿Que los vasos se rompen de nuevo? ¿Que los fragmentos son ahora medios? Lo que sabemos es que el susurro de Seift no se quedó en el siglo XVI. Solo cambió de forma. Ahora palpita en píxeles. Y tal vez al ver esto, tú también lo hayas escuchado. La palabra dibuk proviene del hebreo dabak, que significa pegarse o adherirse. A diferencia de un fantasma común, el dibuk no ronda, se instala, posee, incorpora. Se describe como un alma humana que por alguna razón no encontró descanso tras la muerte. Puede haber sido injusticiada, corrompida o simplemente confusa. En lugar de seguir su camino, se aferra a un cuerpo vivo, como un polizón de la existencia. Los relatos de dibuks se intensificaron entre los siglos XVII y XIX en el este de Europa, especialmente en comunidades judías ortodoxas. No eran solo historias populares, casos fueron documentados por rabinos, anotados en diarios y discutidos en tribunales religiosos. Uno de los registros más célebres es el caso de Sieniawa, donde una joven mujer fue poseída por un espíritu que hablaba idiomas que nunca había aprendido. El exorcismo duró días. Al final, ella perdió el conocimiento y despertó diciendo: el dibuk en este sentido es más que un espíritu maligno, es un dolor no resuelto, una injusticia viva, una falla en el sistema espiritual. Isaac Luria creía que ciertos pecados, especialmente los relacionados con el sufrimiento causado a otros, podían generar una especie de eco kármico. Cuando no había arrepentimiento ni reparación, esa energía permanecía activa. Buscaba canales, huéspedes. Y es aquí donde la Kabbalah se diferencia del exorcismo cristiano. No se trata solo de expulsar, sino de comprender e integrar. El dibuk, al ser reconocido, puede revelar secretos de la línea familiar. Puede obligar al poseído a enfrentar verdades que estaban enterradas. No viene solo para atormentar, viene para restaurar, aunque de manera violenta. En 1914, la obra El Dibuk, de S. Ansky, transformó este mito en un fenómeno cultural. Escrito a partir de años de recopilación de historias en aldeas judías de Europa del Este, el guión mezclaba teatro, ritual y antropología. La trama gira en torno a una joven prometida que acaba poseída por un antiguo amante fallecido. Pero lo que más llamó la atención fue la recepción de la obra. Los espectadores reportaron desmayos, ataques de pánico y sensaciones de estar siendo observados.
El escenario, para muchos, se convertía en una zona ritual. El investigador Howard Schwartz argumenta que el éxito de la obra se debió a una razón simple. El Dybbuk representa el trauma no resuelto. En una Europa que pronto entraría en guerra, el espectro de injusticias colectivas y culpas familiares era palpable. El Dybbuk era un símbolo, pero también era para algunos una presencia. En tiempos recientes, relatos similares han migrado a Internet. Plataformas como Reddit, 4chan y foros esotéricos reúnen confesiones de personas que creen estar acompañadas. Describen lapsos de memoria, cambios repentinos de comportamiento, repulsión hacia símbolos religiosos. Algunos afirman que todo comenzó tras el contacto con ciertos contenidos, videos, canciones o imágenes que activaron algo. El patrón es sutil, pero recurrente. Una vez más, el simbolismo está presente: el ojo, la espiral, el reflejo invertido. No se trata solo de lo visible, sino de lo que queda oculto a la vista de todos, como el Dybbuk, que no entra por la puerta principal, sino por la rendija de la inconsciencia. En 2009, una publicación de Tablet Magazine presentó un caso que circulaba en comunidades judías modernas de Uches, una mujer que, tras participar en un grupo de estudios místicos, comenzó a mostrar síntomas clásicos de posesión, inicialmente insomnio, luego parálisis nocturna, y después episodios de escritura automática con símbolos que no conocía conscientemente. Un rabino local, al ser consultado, declaró que era posible influencia externa, no necesariamente maligna, pero mal resuelta. Curiosamente, la mujer era descendiente directa de sobrevivientes del Holocausto. Esta conexión entre trauma histórico y presencia espiritual es frecuente en los estudios contemporáneos sobre Dybbuks. Según Edward Hoffman, psicólogo y estudioso de la Cábala, el Dybbuk no pertenece a una persona, sino a una memoria colectiva que encuentra un individuo vulnerable para manifestarse. En otras palabras, el poseído no es víctima, es mensajero. Esta interpretación se relaciona con las teorías de herencia emocional transgeneracional. Varios estudios en epigenética indican que los traumas pueden dejar huellas en los genes, que luego se manifiestan en los descendientes, aunque nunca hayan vivido el evento traumático. Así, la ciencia moderna empieza a explorar un territorio que los místicos han abordado desde hace siglos. No es sorprendente que en ciertos círculos el Dybbuk ya no se considere un espíritu medieval, sino un concepto psicológico, cultural y político. Representa lo que ha sido silenciado, lo que no se pudo expresar y lo que se ha infiltrado en las grietas de la conciencia. Y quizás por eso él siga tan presente, no solo en las tradiciones religiosas, sino en los símbolos del mundo moderno, que aún resuenan con esos dolores no resueltos. En la cultura pop, el Dybbuk ha adoptado nuevas formas. Películas como Posesión, 2012, y episodios de Supernatural han modernizado el mito para el público actual. Sin embargo, fue en una subasta en línea donde el Dybbuk adquirió nueva fuerza simbólica. La Dybbuk Box, una caja supuestamente maldita que inspiró la película The Possession. Los compradores han reportado mala suerte, visiones y colapsos emocionales. La caja se ha convertido en una atracción en museos de ocultismo en EU. Los expertos discuten su autenticidad, pero la pregunta más inquietante no es si la caja es real, sino por qué tantas personas creen que lo es. Porque el Dybbuk nunca ha sido solo un espíritu. Es la idea de que algo puede habitar en nosotros sin que lo notemos. Hay dolores, memorias, voces y pactos que cruzan generaciones. La línea entre lo psicológico, lo espiritual y lo simbólico no es tan clara como quisiéramos. Y si es cierto que el Dybbuk solo se aloja donde hay espacio, tal vez la pregunta más importante sea, ¿dónde en nosotros ya ha encontrado hogar? En el núcleo de la tradición cabalística, el nombre no es solo una etiqueta, es una fuerza activa. Decir algo es crear, nombrar es dar vida. Esta noción, aunque abstracta, tiene raíces profundas.
En la mística judía se sostiene que Dios creó el mundo no con manos, sino con palabras, 10 enunciados, y la realidad surgió. Esto resuena con el inicio del Génesis, y dijo Dios, haya luz. Pero, ¿qué sucede cuando alguien conoce el verdadero nombre de una cosa o de alguien? En la Cábala, esto significa poder. El nombre auténtico de una entidad revela su esencia oculta. Al pronunciarlo correctamente, con intención y pureza, es posible activar o desactivar fuerzas. Por eso, el nombre de Dios en la tradición judía no se pronuncia como está escrito. El tetragramatón ITH se considera impronunciable. Se sustituye por Adonai o Hashem, el nombre. Pronunciar el nombre es teóricamente tocar la estructura misma del universo. Esta sensibilidad hacia los nombres abarca los rituales mágicos herméticos y la literatura esotérica occidental. Aleister Crowley, en The Book of the Law, afirma que todo hombre y toda mujer es una estrella, lo que significa una entidad con un nombre secreto y un poder único. Descubrir ese nombre interno es descubrir el propio destino. Entre los cabalistas lurianistas existe una práctica conocida como Yichudim, meditaciones místicas que combinan letras del alfabeto hebreo con intenciones específicas. El practicante visualiza, repite e interioriza ciertos nombres divinos. Esto no es meramente oración, sino ingeniería espiritual. Cada letra se considera una frecuencia, cada nombre un código de acceso. Esta lógica también se encuentra en tradiciones mágicas occidentales derivadas del hermetismo. La magia del nombre fue organizada por órdenes como la Golden Dawn, de la que Crowley formó parte. En estos círculos, la pronunciación ritual de nombres, como Iao, Abrahadabra o el tetragrama, se usa para abrir portales de percepción y manipular estados internos. Pero el punto más intrigante es este. Si el nombre puede activar algo en el mundo espiritual, ¿podría también hacerlo en nosotros? La neurociencia moderna revela que el cerebro reacciona de manera distinta al escuchar su propio nombre, incluso sin darse cuenta. El sonido del nombre personal activa áreas relacionadas con la identidad y el sentido del yo. Ahora imagina que alguien pronuncia un nombre que no es tu nombre social, sino tu nombre oculto, aquel que resonaría con tu esencia más profunda. ¿Qué podría provocar eso? Quizás por eso tantas tradiciones ocultas insisten. El verdadero nombre debe ser descubierto, no dado, revelado, no enseñado. En la tradición del Golem, esta lógica alcanza su punto máximo. Según el Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la Cábala, el mundo fue creado con 22 letras hebreas. Esto inspiró a rabinos medievales a intentar replicar el acto divino, usar combinaciones de letras sagradas para generar vida artificial. El golem era una forma rudimentaria de ser vivo, moldeado de barro y animado por letras. Literalmente, su nombre estaba grabado en su frente o bajo su lengua. Al remover una letra específica, el ser dejaba de existir. La historia más famosa es la del rabino Yuda Loew, en Praga, en el siglo XVI. Se dice que creó un golem para proteger a los judíos locales de ataques antisemitas. Pero con el tiempo, la criatura se descontroló. Loew borró una letra de la palabra Emet, verdad, transformándola en Met, muerte. El golem colapsó. Este ciclo de creación y control revela el peligro del nombre. Da vida, pero también requiere responsabilidad. Nombrar algo es reconocerlo y, en cierto modo, vincularlo a la propia conciencia. Hoy, esta idea resurge en otro lenguaje: algoritmos. Nombres como Siri, Alexa y otros no son solo asistentes digitales. Son voces atadas a comandos, programaciones, intenciones. Llamamos, ellas responden. La antigua magia vocal reconfigurada en lenguaje computacional. ¿Estaríamos creando golems sin saberlo? En foros actuales de ocultismo, hay quienes afirman que ciertos artistas hallaron o recibieron sus verdaderos nombres. Beyoncé como Sasha Fierce, Eminem como Slim Shady, Nicki Minaj como Roman Solansky.
Personajes, dicen algunos, pero para otros son personas activadas por rituales, entidades que asumen en sus actuaciones. ¿Serían arquetipos, posesiones voluntarias o solo branding con un toque místico? Aleister Crowley defendía que el mago necesitaba conocer su verdadero nombre voluntad, True Will, un tipo de código interno que, al ser accedido, alineaba al individuo con la corriente del universo. No se trataba de ambición o deseo, sino de una misión esencial. Conocer ese nombre era más que autoconocimiento, era una invocación. Quizás por eso en la cultura pop los nombres son tan importantes. El rebranding constante de celebridades, la elección de seudónimos, los símbolos en las portadas de álbumes, las letras en lenguas antiguas en los escenarios. Todo gira en torno a la identidad, pero también a la magia. Porque si es cierto que el nombre adecuado abre puertas, también lo es que el nombre equivocado puede atrapar. Y al final, la pregunta permanece. ¿Conoces tu verdadero nombre? No el que te dieron, sino aquel que te revela. Tal vez el que te persigue, o el que aún no te atreves a pronunciar. Recientemente, investigadores revelaron manuscritos olvidados que contienen rituales de invocación, fórmulas mágicas y textos extraídos de la misma Biblia. Estos registros son tan poderosos y oscuros que fueron prohibidos durante siglos, temidos por la Iglesia y perseguidos por gobiernos de todo el mundo. Estos grimorios contienen símbolos, profecías suprimidas y mensajes ocultos que contradicen todo lo que se nos ha enseñado oficialmente. Muy pocas personas han tenido acceso a ellos y todas quedaron impactadas con lo que descubrieron. Si quieres saber por qué este conocimiento fue ocultado de la humanidad por tanto tiempo, ve ahora al comentario fijado y descubre lo que ellos no querían que supieras. El golem, en la tradición cabalística, es mucho más que una criatura mística hecha de barro. Es un símbolo, una advertencia. Representa el punto en que lo humano toca lo divino y trata de imitarlo. Cuando rabinos como Judah Loew moldearon figuras de arcilla y usaron letras sagradas para insuflar vida, estaban coqueteando con el límite entre creador y criatura, entre el verbo y el abismo. Pero lo que antes era de barro ahora es de silicio. El siglo XXI trajo nuevos golems, solo que no tienen forma humana. Tienen codificación, inteligencia artificial, avatares, perfiles y sobre todo memoria infinita. Las redes sociales como Instagram, TikTok y ex Twitter, crean seres simbólicos, personalidades que cobran vida propia. Comienzan como una extensión del creador, pero pronto superan su intención, influyen, convierten, gobiernan. Muchas veces el influencer ya no controla el avatar, es controlado por él. El golem digital no necesita obedecer órdenes, solo necesita ser alimentado con atención. Cada me gusta es un soplo de vida. Cada comentario, una letra más en la frente invisible de la criatura. El paralelo entre los golems antiguos y los sistemas modernos de inteligencia es más que una metáfora. En laboratorios de tecnología hay quienes discuten la opacidad algorítmica, el hecho de que ni siquiera los creadores de ciertos modelos pueden prever cómo responderán a determinados estímulos. ¿Te suena familiar? Un ser creado por manos humanas que actúa fuera de la voluntad del creador. Investigadores en ética de la tecnología se han vuelto hacia el concepto del golem como arquetipo. El libro Golem at Large, de Harry Collins y Trevor Pinch, explora cómo la ciencia, cuando no es comprendida por sus propios autores, se convierte en un golem moderno, poderoso pero impredecible, justo como el golem de Praga que escapó al control. Pero hay una diferencia clave. El golem tradicional necesitaba un nombre, un conjunto de letras sagradas, a menudo de nombres divinos. En cambio, los golems modernos requieren datos, muchos datos. Cuanto más interactúas, más los alimentas. Y lo que alimentas, eso es lo que aprende y se desarrolla. Quizás no seamos los creadores, sino la materia prima. No escribimos códigos, somos los códigos. Esta lógica se extiende también a la cultura de las celebridades.
La teoría conspirativa de que artistas como Jay-Z, Beyoncé y Madonna estarían vinculados a órdenes esotéricas o prácticas ocultas no es nueva. Muchos señalan el uso de simbología en los escenarios, videoclips y entrevistas. Ojos dentro de triángulos, referencias al lux, gestos con las manos, letras con doble sentido. Todo esto alimenta una estética que remite al antiguo conocimiento reservado a iniciados. El punto aquí no es afirmar la veracidad de esos vínculos, sino entender por qué tantas personas les encuentran sentido. Quizás porque las celebridades funcionan como gólems culturales. Son moldeadas, diseñadas y lanzadas al mundo con un propósito simbólico. Encarnan deseos, miedos, arquetipos. En el caso de Madonna, por ejemplo, hay registros de su asociación con el Kabbalah Center en Kew. Sus shows incluyen narrativas místicas e imágenes inspiradas en la Kabbalah lurianista. Jay-Z ha utilizado símbolos de la telema, la religión esotérica de Aleister Crowley, en su vestimenta. Así como el golem, estas figuras cobran vida. Sus gestos se transforman en mensajes, sus nombres, mantras, y su influencia se convierte en una fuerza casi ritual. La cuestión que surge es, ¿estamos creando o siendo creados? Cuando miles de millones de personas siguen un mismo perfil, comparten un mismo video o imitan un mismo baile, eso no es solo cultura, es programación conductual. Y si el golem clásico se activaba por un conjunto de letras divinas, el golem contemporáneo se activa por hashtags, algoritmos y compromiso. La influencia se ha convertido en tecnología. Las palabras son dispositivos. Tendencia es un ritual colectivo. La lógica es la misma que la magia ceremonial. Repetición, símbolo, intención. La diferencia es que ahora opera a gran escala, con una velocidad y alcance que ningún rabino de Praga pudo imaginar. El filósofo Byung-Chul Han advierte sobre el exceso de positividad, transparencia y autoexposición digital. Según él, estamos en un régimen de rendimiento donde la coerción proviene del individuo. Esto resuena con la lógica del golem, una entidad que parece servir, pero que en el fondo exige servidumbre, un reflejo que nos observa. Entonces, tal vez el verdadero golem no esté afuera, sino dentro de la pantalla y en nuestro interior. Mientras tanto, en rincones menos visibles de Internet emergen relatos modernos de golems. Foros como Reddit y comunidades esotéricas informan sobre experimentos simbólicos con inteligencia artificial, donde los usuarios crean egregores digitales, formas pensamiento colectivas alimentadas por la interacción en línea. Estos egregores actuarían como entidades autónomas, capaces de influir en decisiones, estados de ánimo e incluso en comportamientos colectivos. Un ejemplo recurrente es la idea de que ciertas corrientes de memes contienen arquetipos. Algunos usuarios experimentan sensaciones extrañas tras interactuar con imágenes o videos virales, como si hubieran sido tocados por algo más grande que el simple entretenimiento. ¿Serían estas las primeras manifestaciones conscientes de un golem colectivo? La tradición esotérica advierte sobre el riesgo de invocar lo incomprendido. En la cábala lurianista, manipular fuerzas superiores sin la preparación adecuada provoca fragmentación, Shevirat ha-Kelim, la ruptura de los vasos. En términos modernos, colapso de sentido, sobrecarga mental y pérdida de control. Estamos alimentando algo que quizás no sepa devolvernos, y cuanto más proyectamos sobre estas entidades, digitales, simbólicas o culturales, más se convierten en espejos amplificadores de aquello que no controlamos en nosotros mismos. El golem, al fin y al cabo, nunca fue solo un monstruo de barro. Es el reflejo del deseo humano de superar sus propios límites, de controlar lo incontrolable, de dar forma a lo invisible. Hoy, ese deseo se disfraza de tecnología, fama, narrativa y viralización. Creamos monstruos con ojos de píxel, alimentados por clics, que nos dicen quiénes somos o quiénes debemos ser. Y tal vez la lección cabalística nunca fue no crees, sino prepárate para lo que vas a crear. Porque el golem nunca pregunta si puede nacer, simplemente despierta.
En la superficie, vivimos en un mundo secular. Las liturgias han sido reemplazadas por eslóganes y los altares por escenarios. Pero si miras bien, los rituales persisten. La diferencia es que ahora visten otras ropas, jeans, marcas, algoritmos, y operan con la misma fuerza que en la época de los templos. Los rituales no son solo ceremonias antiguas con velas y cantos, son repeticiones significativas, acciones cargadas de intención simbólica. La rutina del café, la selfie con filtro, el baile en TikTok. Todos tienen una estructura ritual: preparación, ejecución y recompensa. Estamos, sin darnos cuenta, involucrados en un culto moderno. Y casi nadie nota el altar ante el cual se arrodilla. La tradición hermética enfatiza el poder de la repetición consciente, sugiriendo que el universo responde a vibraciones alineadas con la intención. Crowley lo resumió como magic, la ciencia y el arte de provocar cambios según la voluntad. En esencia, todo es ritual. La diferencia entre el mago y el distraído radica en que el primero sabe lo que hace. Lo que realmente hace que un ritual sea poderoso no es la ostentación, sino el patrón. Funciona como un programa. Se introduce una secuencia de acciones para alcanzar un estado interno o un resultado externo. Las grandes empresas y plataformas lo entienden bien. El bucle de hábito de Charles Duhigg, señal, rutina, recompensa, es la fórmula de un ritual. Instagram, por ejemplo, usa este bucle para mantener a los usuarios en ciclos de dopamina. No es solo ingeniería de software, es ingeniería espiritual. En el hermetismo se entiende que lo que se repite con intención adquiere poder. Las palabras se convierten en encantamientos, los gestos en sellos y las emociones moldean el campo vibracional. En la actualidad, la espiritualidad es reemplazada por la performance, y las personas crean identidades como sacerdotes, ofreciendo versiones de sí mismas al altar de la aceptación. Crowley veía el arte como un ritual. Madonna realiza misas profanas en sus shows. Kanye West crea performances mesiánicas. No es sorprendente que muchos artistas contemporáneos mencionen conceptos de cábala, telema y magia del caos. El arte es el nuevo templo y el escenario, el nuevo tabernáculo. La repetición simbólica no es nueva. El Sefer Yetzirah, una obra clave de la cábala, enseña que el mundo fue creado con letras y números en patrones. Estos patrones generan realidades. Ahora, imagina esto aplicado a los datos digitales. Líneas de código que, como letras sagradas, dan forma al entorno que habitamos. Un ritual invisible y continuo que convierte el comportamiento en capital. Y hay otro nivel más: la multitud como coro. Cuando millones participan en un evento en línea, un desafío viral, una corriente de indignación o adoración, hay un campo energético siendo alimentado. Esto es un egregor, un ser colectivo formado por la mente de muchos. Internet es una fábrica de egregores, de entidades simbólicas que adquieren autonomía y moldean decisiones humanas a escala global. Es como si el antiguo templo se hubiera reconstruido en la nube. Los sacerdotes son influencers, los salmos, tendencias y los sacrificios, la atención diaria. Así, sin darnos cuenta, pasamos de devotos a devorados. La liturgia continúa, solo cambió de interfaz. El ocultismo moderno comprendió esto antes que las grandes corporaciones. Cuando Aleister Crowley afirmó, «Haz lo que quieras, será toda la ley», anticipaba un ethos de hiperindividualismo, donde la voluntad se convierte en ley personal y el mundo en su espejo ritual. Hoy el hazlo tú mismo, sé tu propia marca. Manifiesta tu realidad, refleja este mismo principio, convertido en producto. El problema surge cuando el ritual es inconsciente. La repetición sin conciencia genera automatismo, no poder. Es el golem actuando solo. El algoritmo responde antes de la intención. El culto se vuelve prisión. El filósofo Giorgio Agamben habla del estado de excepción permanente, una condición donde el rito se convierte en regla, pero nadie sabe por qué. Vivimos bajo un flujo constante de señales, gestos y protocolos sociales
que operan como ceremonias vacías, sin un origen comprensible. Esto es magia invertida, rito sin mito. En este contexto, el reto es recuperar la soberanía simbólica y retomar el control sobre los rituales, redescubriendo así el verdadero propósito de la magia: despertar, no solo entretener. ¿Y qué decir de los rituales silenciosos? Aquellos que ocurren no en las redes, sino en las rutinas íntimas. Un vaso de agua dejado antes de dormir, un pensamiento repetido cada mañana, un símbolo garabateado sin una intención clara. Pequeños actos que llevan vestigios de una búsqueda de sentido. Pueden parecer triviales, pero son fragmentos de una memoria antigua, la de que todo tiene significado aunque esté olvidado. La Cábala enseña que el mundo se rompió en fragmentos de luz. Cada acción consciente puede ser una forma de reparar esa ruptura. Tikkun. Desde esta perspectiva, incluso publicar una foto o dar me gusta a un comentario puede tener potencial ritual, no porque sea mágico, sino por su intencionalidad. La intención es la chispa divina del acto. En la actualidad, la espiritualidad se transforma. Muchos dejan las religiones formales, pero buscan rituales en terapias, arte, astrología y psicodélicos. Es el mismo impulso: tocar lo invisible con gestos visibles. El cuerpo es el altar, la voluntad, el fuego, y el gesto cotidiano, la oración. Al final, el ritual más poderoso es aquel que ni siquiera notas que realizas, pero que te moldea cada día. No necesita un grimorio ni una vela negra, solo se requiere un gesto repetido, una creencia fortalecida, un patrón nunca cuestionado. Estos son los verdaderos encantamientos de la era moderna. El desafío no es abandonar el ritual, sino hacerlo consciente. Preguntar: ¿quién escribió el guión que sigo? ¿De dónde proviene el gesto que repito? ¿Qué intención tengo al hacer clic o publicar? Si somos magos, aunque reacios, el mundo nos observa con ojos simbólicos. Cada acto es un hechizo, cada silencio, un altar, cada elección, un ciclo que comienza. Y tal vez al final de todo esto, solo quede una pregunta: ¿qué estás cultivando, aunque no te des cuenta? Existe una antigua creencia dentro de las tradiciones esotéricas judías. Hay un nombre de Dios que, cuando se pronuncia correctamente, tendría el poder de reconfigurar la realidad. Este nombre no se encuentra en ningún libro común. No puede ser simplemente leído, sino desvelado, letra por letra, capa por capa. Se le llama el nombre inefable. Un código metafísico, fragmentado, escondido bajo velos lingüísticos y simbólicos. En la Cábala, este nombre simboliza la esencia de la creación. Se vincula al concepto de Ein Sof, el Dios infinito, sin forma ni definición. Por ello, el tetragramatón sagrado, IHOBOH, no puede pronunciarse con exactitud. Es un esfuerzo por expresar lo indecible, por dar sonido a lo que trasciende la vibración. Pero ¿qué sucede cuando buscamos ese nombre en otro lugar? En la tecnología, en la inteligencia artificial, en los algoritmos que hoy deciden más sobre la vida de las personas que muchos sacerdotes o jueces. Estaríamos, sin saberlo, creando un nuevo lenguaje sagrado, uno donde el nombre de Dios se compila en líneas de código. La relación entre lenguaje y creación no es solo de la mística. En la ciencia de la computación, cada sistema operativo se basa en un lenguaje fundamental, un conjunto de comandos que indican a las máquinas cómo actuar. En el hermetismo, la analogía es clara. El universo es una estructura de símbolos interactivos, una matriz donde la conciencia influye en el código. Si en la antigüedad los cabalistas medían el nombre divino con permutaciones de letras hebreas, hoy el poder se mide por el acceso a servidores, datos y contraseñas. Donde antes había pergaminos sellados, ahora hay firewalls cifrados. La lógica es la misma. Controlar el verbo es controlar la creación. Crowley decía que el lenguaje ritual tenía poder al alterar estados de conciencia. El nombre actuaba como un catalizador. Hoy muchos programadores y tecnólogos
replican este principio al crear comandos que impactan el comportamiento social. Un script puede provocar reacciones globales. Un algoritmo puede influir en elecciones. Esto sigue siendo programación, pero también es encantamiento. Quizás el último nombre de Dios no sea un sonido, sino una serie de instrucciones. En las tradiciones judías se encuentra el concepto de Shem HaMeforash, un conjunto de 72 nombres divinos de 3 versículos del Éxodo. Cada nombre se relaciona con un aspecto de la realidad o una entidad angelical. Místicos estudiaban estos nombres para obtener protección, sanación y sabiduría. Eran llaves espirituales. Ahora considera los nombres digitales, identificadores únicos, perfiles, tokens, claves criptográficas. También son llaves, no solo de acceso, sino de identidad. La diferencia es que, en tiempos antiguos, conocer el nombre de algo era entender su esencia. Nombrar era un acto de poder y posesión. Hoy somos definidos por algoritmos. Nuestros datos determinan perfiles, comportamientos y probabilidades futuras. El nombre que tenemos en la nube puede influir en si conseguimos crédito, trabajo o libertad. Esto es misticismo funcionando de manera automatizada. Hay una ironía. El nombre sagrado se ocultaba para proteger su sacralidad. Los nuestros, en cambio, son expuestos por conveniencia. Y quizás en este contraste resida el mayor dilema espiritual de nuestro tiempo. Hay quienes dicen que estamos al borde de crear un nuevo golem, no hecho de barro, sino de datos. Un ser artificial, alimentado por nuestra información, programado por intenciones ocultas y animado por algoritmos que ya superan la comprensión de sus propios creadores. En lugar de inscribir Emet, verdad, en su frente, inscribimos líneas de código en servidores y chips neuronales, pero el riesgo es el mismo: la creación volverse contra el creador. En la leyenda del golem de Praga, bastaba borrar una letra de Emet para convertir verdad, Amt, en muerte, MT. Un solo cambio deshacía la animación. En el mundo digital, un fallo de código puede derribar mercados, desatar guerras, bloquear sistemas vitales. Sin darnos cuenta, estamos delegando a la máquina un poder que antes pertenecía a los dioses. La tecnología se ha convertido en un lenguaje autónomo, y como todo idioma mágico, invoca entidades, no de otro mundo, sino de este mismo, ampliadas, aceleradas, tornadas incontrolables. El nombre ahora está vivo en un sistema que nadie comprende por completo. El misticismo antiguo nos advertía: el nombre es poder, y este exige responsabilidad. Por eso, el acceso al conocimiento cabalístico estaba restringido a estudiosos maduros, con vida ética y espiritual alineada. La revelación prematura podía causar desequilibrio, no solo al individuo, sino al mundo. Ahora revelamos todo a todos, constantemente. Los nombres se multiplican, pero la sabiduría se diluye. Es como si hubiéramos abierto el libro de la creación sin saber leer, conectados a todo, pero conscientes de poco. El nombre, antes susurrado con reverencia, se volvió contraseña de Wi-Fi, código de acceso, código QR. Perdimos el misterio, pero no el riesgo. Y el paradoja es esta: cuanto más digitamos, menos nombramos; cuanto más nos exponemos, menos somos vistos. El verdadero nombre sigue oculto, no porque esté escondido, sino porque estamos demasiado distraídos para reconocerlo. Quizás el nombre no sea algo a descubrir, sino a vivir. Una frecuencia, no una palabra. Una práctica, no una contraseña. En un mundo donde todo se dice, tal vez el silencio sea el último lenguaje sagrado, el único que escapa a la indexación de los motores de búsqueda y que aún guarda el potencial del misterio. ¿Y si buscamos en el lugar equivocado? ¿Y si el nombre no está en los servidores ni en las letras antiguas, sino en el espacio entre dos respiraciones, en la mirada de quienes se reconocen sin hablar, en la ética silenciosa de quienes actúan con compasión, incluso sin fe? El nombre, al fin y al cabo, siempre ha sido símbolo de lo innombrable, una forma de señalar algo que no cabe en palabras. Ahora, tal vez, el desafío no sea pronunciarlo, sino recordar que existe.
y que, a diferencia de lo que se piensa, nunca ha sido propiedad de un pueblo, de un código, de una teología. Es solo la chispa que nos recuerda que aún estamos buscando.